Bueno, arrancando con Excel, ustedes pueden ver la pantalla principal. En la misma tenemos distintas solapas que están compuestas por botones, básicamente. Prácticamente las versiones de Excel a partir de la versión 2007 en adelante ya no se manejaba con menú desplegables, sino la mayoría de sus opciones están con botones para que sea más intuitivo la manera de llegar al usuario. Por eso ustedes presten atención a los distintos dibujos que aparecen en la pantalla, independientemente de que no sepan bien o que no lo hayan utilizado, no sepan bien de qué se trate. Cuando ustedes posicionan el mouse en alguno de esos botones, le da la referencia de lo que posiblemente haga o se llama ese botón. También fíjense que las distintas solapas que presenta en la parte superior de la ventana, como vista, insertar, inicio, también son intuitivas. O sea, si yo tengo que ver un documento, necesito ver las distintas formas del documento, fíjense que a qué solapa ustedes irían. O sea, iríamos a vista. Si yo quisiera colocar una imagen, quisiera colocar un pie de página, un encabezado de página, ¿dónde iría? A insertar. Fíjense que las opciones que medianamente nos presentan son bastante transparentes. Eso es lo que buscan siempre los programas, por lo menos relacionados a Microsoft, o sea, de la empresa Microsoft, relacionados a Ofimática. Si ustedes observan las primeras opciones o grupos de botones que aparecen en la solapa inicio, son muy similares en los distintos programas que ofrece Office. En fin, la barra siguiendo con nuestra ventana de trabajo, en la parte superior podemos observar que tenemos una barra, que es la barra que comúnmente no, siempre está, digamos, a la derecha, los botones que usamos para minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Esa barra se llama barra de título, nos va a dar el nombre del archivo. Por defecto, todos los archivos de Excel siempre se llaman libro, que nosotros si queremos los podemos guardar con ese nombre, sea libro 1, libro 2, libro 3, pero lo que es conveniente es guardarlo con alguna opción, digamos, algún nombre que sea identificativo. O sea, si ya estamos hablando de un balance, si estamos hablando de una planilla de stock, una planilla de costos, de cheques. O sea, siempre que el nombre del archivo sea identificativo al contenido que posee. Bueno, siguiendo con la estructura de la ventana, podemos ver que nuestra área de trabajo son celdas, o son cuadrados o rectángulos. O sea, parece una hoja cuadriculada, donde las columnas están identificadas por una letra mayúscula imprenta y las filas por números, ¿sí? Si ustedes observan, o sea, la intersección de la columna con la fila, o sea, siempre primero la letra y luego el número, nos dará la celda en donde queremos trabajar o situarnos, ¿sí? Si ustedes observan esta barra que está por encima de las letras que identifican a las columnas, esta barra donde aparece el símbolo f de x, que es el símbolo de función, es nuestra barra de fórmulas. Y es la barra que nos mostrará realmente el contenido de la celda, ya que Excel, como se dijo en clase, una cosa es lo que muestra y lo otro lo que realmente tiene, ¿sí? Entonces, para eso vamos, ¿por qué? O sea, ¿cómo hacemos? O sea, ¿en qué nos referimos? En que una cosa es lo que muestra y otro es lo que realmente tiene.
repitiendo los ejemplos que hicimos en clase, si nosotros, fíjense, colocamos el nombre, un nombre completo o una dirección que abarque en 2 columnas, visualmente pareciera que abarcara las 2 primeras columnas, pero en realidad, si yo me sitúo en la celda A1, solamente en la barra de fórmula me aparece todo lo que escribí. Ahora, si yo posiciono el mouse, me paro en la celda B1, la barra de fórmula no me muestra nada. ¿Por qué? Porque la misma está vacía. Entonces, fíjense que esa es una manera, con un dato muy básico, de mostrar que Excel es una cosa lo que me muestra y otra cosa lo que realmente tiene. Esto sucede también sobre todo cuando usamos fórmulas. Las fórmulas no se ven, las fórmulas, las funciones, los cálculos matemáticos y demás, no me lo muestra Excel en pantalla. Excel solamente me muestra el resultado de esas fórmulas, ¿sí? Entonces, fíjense que en la celda, en la celda me va a mostrar el resultado y en mi barra de fórmulas sí me va a mostrar lo que realmente contiene esa celda. Volviendo a la barrita de la barra de fórmula, fíjense que a su izquierda, aquí donde le estoy señalando, donde estoy haciendo el círculo rojo, me muestra una letra y un número. Esa letra y ese número es la celda activa, es la celda donde estoy parada. Si ustedes miran, yo me paro en C5 y fíjense que acá me va a mostrar C5. Si yo, en vez de pararme con el mouse, escribo en este lugar, por ejemplo, Z500, automáticamente se desplaza hasta la celda Z500. El Excel tiene infinidades, digamos, de combinaciones, o sea, no es que las columnas se terminan en la Z. Luego continúa con la combinación de letras, arrancando desde la A, siguiendo a B, a C y demás, y así hace su combinación con todas las letras del abecedario, 2 o 3 letras. Y luego lo mismo con las filas. Las filas son muchísimas, obviamente nunca se llegan, a lo mejor una base de datos muy grande basada en Excel puede llegar a usar su totalidad de casilleros. Por lo general, nosotros los usuarios y empresas, es raro que se utilice un archivo que no sea en sí una base de datos, un archivo tan grande. Bueno, volviendo a nuestra área de trabajo, también se habló en clase que tenemos la opción, digamos, una manera de captar errores a medida que vamos colocando los datos, sin hacer ninguna modificación previa a lo que sería el formato del contenido. Me refiero, una manera de darse cuenta rápidamente si mi carga de datos está bien escrita, sobre todo si tengo que hacer algún cálculo matemático o aplicar alguna función o fórmula, no debo realizar ninguna modificación de apariencia, por lo menos hasta que termine de ingresar los datos, sobre todo numéricos. O sea, si quiero poner bordes o colorcito a los títulos y demás, acomodar el tipo de letra, el tamaño de letra, eso no habría problema. Lo que básicamente no debería tocar sería la alineación. ¿Por qué? Porque una manera de darse cuenta de si hay errores en la carga de datos es teniendo en cuenta la alineación, pero sin que la misma haya sido modificada inicialmente. Fíjense, si nosotros ingresamos distintos datos numéricos, recuerden que Excel toma como dato numérico al número en sí, sea decimal, no decimal, notación científica, que son esos números con letras
Ustedes habrán visto que son muy grandes o muy chiquitos y por ahí cuando no entran en la celda lo ponen en notación científica. Las fechas y el tiempo. Todo eso es considerado número, ¿sí? O sea, son considerados datos numéricos. Todo eso, si mi dato numérico, mi dato numérico tiene que estar alineado por defecto a la derecha. Todo aquel dato ingresado a la celda que se alinee a la izquierda es porque está considerado texto. ¿Cuáles son? Si yo a simple vista ingreso una fecha y me lo alinea a la izquierda, existe la posibilidad de que esa fecha no exista o esté mal tipiada, ¿sí? Lo mismo sucede con los números escritos en decimales. Si ustedes prueben, o sea, abran el Excel, hagan estos ejemplos que estamos poniendo en el video, con más paciencia, por ahí como lo que hicimos, sea más tranquilos que los que hicimos en clase. Si ustedes colocan, por ejemplo, 2,5 o 3,5, o sea, un número decimal con coma, y luego el mismo número decimal con punto, ustedes observarán que algunos se alinean a la derecha y otros a la izquierda. Esto es configurable. O sea, si a ustedes les llega una planilla que tienen todos puntos y quieren hacer un cálculo matemático, una suma, no necesariamente una fórmula muy rara, una suma, y debajo les sale error de valor, una de las razones puede ser esto, digamos, que la coma o el punto no está contemplado y está considerado el numerito está considerado como texto. Les vuelvo a repetir, esto es configurable. ¿Cómo lo configuramos? De la siguiente manera. Bueno, ¿cómo hacemos para configurar cómo queremos que nos aparezcan los números decimales? Si estos son detectados como número cuando tienen un punto o una coma. Para eso, lo que hacemos es, fíjense en la barra de título, donde aparecen los botones de guardar, digamos, ese iconito que parece, o esa imagen que parece un disquete. Si yo sigo por esa línea, al final de las flechas de deshacer y rehacer, tengo una rayita con un triángulo que dice, si me posiciono en la misma, personalizar barra de herramientas de acceso rápido. A partir de ahí hago un clic, me voy a más comandos y me sale una ventana con todas las opciones que yo puedo configurar de Excel. No vamos a entrar en detalle de esto, sino simplemente vamos a ir a buscar dónde se configura el tema del punto y la coma. Para ello elijo la opción de avanzadas y mirando en las opciones o distintos ítems que me apareció a mi derecha, fíjense que una de ellas dice usar separadores del sistema y se encuentra tildada. Dice separador decimal, tengo un punto, o sea, fíjense que si yo quiero como separador decimal un punto, que es lo que me pasa acá, me lo considera como número. Y me dice que como separador de miles, elige a la coma. Como yo en este caso no lo estoy usando como la coma como un separador de miles, me lo está considerando un número decimal, o sea, no me lo considera un número decimal, sino que ese número decimal que yo veo como tal, para Excel es un texto. Bien, ¿qué hago? Saco el tilde de ese usar separadores del sistema y cambio las opciones. Digo, para separador decimal usamos coma y para separador de miles usamos punto. ¿Sí? Acepto y fíjense que automáticamente en la pantalla lo que yo tenía con punto me lo cambió a coma y, digamos, ese dato se transformó para Excel en numérico. ¿Sí? Posiblemente si yo vuelvo a hacer la selección del cálculo,
en la planilla que tuviera, el error de la suma se me iría. Fíjense que si yo ahora ingreso algo con punto, digamos el mismo número con punto, me lo alinea a la izquierda y este es considerado como texto. Bueno, una vez visto de cómo se configura, cómo cambiamos del punto a la coma, o sea, nosotros elegimos cómo queremos que nos considere el número decimal y ver cuáles son los datos que pueden estar erróneos o no a la hora de cargarse, vamos a comenzar con el tema de cómo le indicamos a Excel el uso de hacer operaciones o por qué la necesidad de hacer operaciones y fórmulas en Excel. Que la razón no es más que automatizar tareas y agilizar nuestro trabajo. Para indicarle a Excel que vamos a hacer una operación matemática o una fórmula o una función o utilizar una función, siempre debe comenzar con el igual, ¿sí? Ese es nuestro carácter que le va a indicar a Excel, o sea, con ese igual, nosotros le estamos indicando a Excel que vamos a hacer una operación. Ustedes podrán leer en internet o por ahí algunos de sus compañeros también lo utilizan. En vez de usar el igual, utilizan el signo más. También funciona, o sea, no es que no funciona. Es más, en algunos sitios de internet los consideran como trucos de Excel. El problema está que cuando las fórmulas empiezan a ser más complicadas y sobre todo se trabaja con fórmulas de tiempo o de fecha, el resultado no puede ser, puede tener algunos errores. De lógica, que no nos demos cuenta, digamos, que nos dé con un ejemplo, pero no dé con todas las, en todas las situaciones. Entonces, por eso siempre se recomienda que independientemente de que el signo más funcione, se utilice el signo igual. Bueno, ahora vamos a probar. Ustedes prueben, abran su Excel y fíjense. O sea, las operaciones matemáticas de Excel, las operaciones matemáticas que Excel utiliza son las básicas. ¿Cuáles son las básicas? La multiplicación, la división, la suma y la resta. ¿Cómo la identificamos en el teclado? La suma, signo más, la resta, el signo menos, o sea, o el guión, o sea, el guioncito alto, no el guioncito de subrayar. La división, la barra que la podemos encontrar en la parte del sector numérico, o la barra arriba del 7, o sea, la barra que está por encima del número 7. Si ustedes no se acuerdan cómo colocar los caracteres, vean el apunte de teclado que está también en la sección de Windows. O sea, luego del video del repaso de Windows está el video de repaso de teclado. Para aquellos que necesiten necesiten recordar de ciertas funcionalidades de algunas de las teclas. Bueno, dijimos multiplicación, división, suma y guión. La quinta operación matemática que Excel utiliza, que no son de las básicas que nosotros conocemos desde la escuela y demás, es el porcentaje, ¿sí? Entonces nosotros con esta, sin aplicar funciones, podemos hacer ciertas operaciones matemáticas e identificar su funcionalidad. Por ejemplo, si ustedes observan, vamos a poner dos números, cualquiera, sencillo, 25 y 30, ¿sí? En dos celdas. En este caso yo voy a elegir C1 y C2. Y en D5 voy a calcular, a partir de D5 voy a calcular las distintas operaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes miran en D5, comenzamos
con la operación matemática de suma, el igual, si yo ingreso estos dos valores, como si fuera una calculadora, fíjense en lo que sucede. ¿Y qué pasa si en vez de ingresar los valores como una calculadora, ingreso en la celda de abajo, de debajo, la de 6, la misma operación matemática, pero utilizando referencia? ¿Qué quiere decir cuando usamos referencia? Usamos la letra y el número de, digamos, la letra y el número de la celda que contiene ese dato, ¿sí? En este caso sería igual C1 más D1. Siempre, fíjense, ahora si nosotros cambiamos, los valores que estaban en C1 y D1, fíjense cuál de las dos celdas, D5 y D6, son las que cambian. Obviamente cambia la de D6. Por eso, vuelvo a repetir, fíjense que lo que conviene siempre, yo diría el 100% de las veces, es usar referencias. O sea, acostúmbrense a usar referencias. Cuantos más referencias usen, o sea, más la referencia, es decir, usemos más el nombre de la celda que el dato que contiene la celda, más automatizado va a estar nuestra planilla. ¿Sí? Bueno, si quieren, debajo pueden practicar colocando las distintas operaciones. ¿Sí? Podemos hacer debajo de D6, podemos hacer C1 menos C2. Acuérdense del igual C1 menos C2. Siguiendo igual C1 por C2. Y si, por último, igual C1 dividido C2. Y cuando nosotros cambiemos un valor, fíjense cómo todos, a excepción de la operación de suma que estaba en la celda de 5, se me cambió automáticamente. Por último, vamos a ver qué pasa con la operación de porcentaje. ¿Sí? Hay muchos que utilizan la operación de porcentaje como regla de 3 simple. ¿Sí? O sea, la regla de 3 simple, comúnmente nosotros escribíamos, por ejemplo, si queríamos calcular el 21% de la celda, de lo que contiene la celda C1, ¿qué poníamos? El 100% es C1, 21 es X, entonces nos queda 21 por C1 dividido 100. ¿Sí? Pero ahí no estamos usando. No estamos usando, ¿qué cosa? Ni referencia, ni el operador matemático que Excel nos ofrece, que es el operador de porcentaje. El operador de porcentaje se encuentra en la tecla número 5. Digamos, y fíjense dónde está el número 5, por encima está la tecla de porcentaje. Bueno, ¿cómo calculamos entonces el porcentaje con referencia y con el signo de porcentaje? Lo primero que deberíamos hacer es, en alguna celda de elección, por lo menos por ahora que son todos ejemplos, elegir, colocar, o sea, elegir la celda y colocar el porcentaje. Luego, pararnos en la celda donde queremos que aparezca el resultado. Yo voy a continuar dentro de mi columna D, donde quedé, y ponemos C1 por voy a elegir F1, ¿sí? Y fíjense que ahí me da el resultado. Si yo no escribiera como referencia, si yo no lo escribiera como referencia, que no elegí una referencia, lo que tendría que hacer sería lo mismo. O sea, en vez de copiar la referencia, ¿qué cosa? Copiar el dato, que no es lo aconsejable, ya lo dijimos. Entonces ponemos, esto es igual a C1 por el 21 y el signo de porcentaje. Y con eso obtenemos
las 4 operaciones, las 4 operaciones básicas más el porcentaje, ¿sí? Bueno, con esto, finalizamos el video de lo que prácticamente se vio en la clase presencial.